Causas de las reformas estructurales. Estalló la crisis de la deuda externa en 1982 y México se declaró incapaz de cubrir el servicio ante la misma, causando alarma a la comunidad financiera. La crisis sistémica en el orden financiero internacional logró introducir a México al programa del ajuste fondomonetarista. Surgió una paralización de producción, gracias a la fuga de capitales, suspensión de créditos por parte de la banca comercial extranjera y un severo programa de ajuste negociado con el FMI. En 1982, el Producto Interno Bruto descendió el 0.7%, pero esto no fue todo, ya que en 1983 descendió aún el 4.2%. Cabe resaltar que México se mantenía endeudado con el exterior. El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado se caracterizó por el relativo escaso endeudamiento neto, las constantes renegociaciones de la deuda pública y privada, y así por ende un discontinuo deterioro de la economía del país y los niveles de vida de la mayoría de la población. También se puso en funcionamiento un esquema para la solución de la deuda privada, con la creación del fideicomiso para la cobertura de riesgos. Ejemplo de ello es que para 1983 se acordó un préstamo de la banca comercial por 5,000 millones de pesos para sostener las cuentas externas del gobierno federal, que después de muchas negociaciones se aprobó, y el gobierno aplicó un plan de ajuste riguroso. Se puso en funcionamiento un esquema para la solución de la deuda privada, con la creación de Ficora, el cual consistía en proporcionar divisas a las empresas, es decir, subsidios cambiarios y créditos en peso para cubrir sus deudas con el exterior, quedando la deuda en pesos frente al gobierno. Este esquema resultó muy eficaz, ya que al término de 1983 aquellas empresas ya habían reestructurado 65% de su deuda externa total, lo cual permitió que los grupos mejoraran sus condiciones de rentabilidad y así acelerar sus planes de reconstrucción productiva para orientar su producción hacia el mercado externo. En 1984, el gobierno mexicano emprendió nuevas negociaciones de la deuda externa, comprometiéndose mediante una carta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional a implementar políticas de corte neoliberal. Así, el Programa Inmediato de Recuperación Económica y el Programa Extendido de Reorganización Económica comprendieron las acciones que tuvo que llevar a cabo el gobierno de Miguel de la Madrid para reactivar el aparato productivo con las divisas generadas por el sector externo. Entre ellas está la reducción del gasto público en salud, educación y subsidios, la apertura al mercado mundial, el control de la demanda interna, la flexibilización del tipo de cambio, el aumento de las tasas de interés, la eliminación de barreras arancelarias y la privatización de empresas gubernamentales. El Plan Baker fue propuesto por James Baker. Esta propuesta sostuvo la necesidad de ayudar a los países deudores a reconstruir sus economías de manera que los países tengan mejores condiciones para atender su servicio de la deuda. En el marco del Plan Baker, el país deudor debía negociar un nuevo cronograma de pagos del principal y los intereses de la deuda oficial contratada por el Club de París hasta una fecha determinada. Negociar un nuevo cronograma de pagos de todas las deudas principal impaga dentro de un periodo determinado. La propuesta inicial de México consistió en pagos fijos en términos reales, reducción o eliminación de sobretasas, adecuación del monto de los pagos a las variaciones de las exportaciones y el precio del petróleo, garantía con bonos cupón cero. Por su parte, los bancos hicieron la siguiente contrapropuesta. Prestarían 2/3 partes de lo solicitado, pero el resto quedaría en resguardo de los mismos bancos y se represtaría. Parte del dinero prestado se utilizaría para realizar operaciones de swaps y otra parte para efectuar inversiones directas. Al llevar a cabo este plan no se recuperó el crecimiento de la economía. Para 1987 el PIB solo creció 1.6%, la economía se mantuvo estancada y la inflación se incrementó. Se hizo evidente de esta manera que la aplicación de soluciones de corto plazo no era suficiente. De este modo, hacia finales de los 80, los países contemplaron un nuevo plan en el que se proponía la reducción voluntaria de la deuda como una posibilidad. Ante el crack de la bolsa de valores en octubre de 1978, que afectó severamente el comportamiento de los mercados financieros, el gobierno inventó un plan choque, el Plan de Solidaridad Económica. En
En 1988 se logró la reducción del déficit fiscal que contribuyó al aceleramiento de las privatizaciones, además de la aplicación acentuada de los puntos claves del modelo neoliberal. El Plan Nacional de Desarrollo postulaba como objetivo principal la recuperación del crecimiento sostenido de la economía, la estabilidad de precios y la recuperación productiva de las condiciones de vida de la población mexicana. El eje de la estrategia económica salinista fue un programa de estabilización de la economía basada en los pactos económicos y la concentración de los principales agentes económicos. Carlos Salinas de Gortari daría un fuerte impulso a la reforma económica neoliberal, pero además también planteó la reducción de las transferencias netas de recursos al exterior. Dentro de esa política era importante reducir el salario y el pago de la deuda externa, especialmente la bancaria. El Pacto de Solidaridad Económica se firmó en diciembre de 1987, enfocado a controlar la inflación aguda, que había alcanzado en 1987 un promedio anual de 159% y que amenazaba con convertirse en hiperinflación. Tenía como objetivo erradicar la inflación y hacer crecer la economía sobre bases sanas. Este pacto surgió en el periodo de Miguel de la Madrid y el PSE logró avances rápidos en la moderación de la inflación, ya que se redujo sustancialmente la tasa anual de crecimiento de los precios al consumidor. Para que se diera este pacto intervinieron condiciones como la existencia de reservas monetarias internacionales altas, una balanza comercial superavitaria y finanzas públicas sanas. Este pacto fue creado entre gobierno, productores, comerciantes y consumidores, en el cual el gobierno se comprometía a no incrementar impuestos, costo de luz, combustible, agua y teléfono. En cambio, el productor de igual manera se comprometía a mantener precios de sus productos, los comerciantes de igual modo no incrementarían precios a los consumidores y los consumidores no demandarían más incrementos salariales, y de esta manera se rompería el ciclo. El programa de estabilización pasó por distintas etapas a lo largo de 10 años, pasando por los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Aunque no siempre tuvo el mismo nombre y fue adaptado a las circunstancias de cada sexenio, podemos identificar 3 etapas principales. La primera va desde 1987 a 1988, en la que se buscó dar un control a la inflación por medio del ajuste de variables macroeconómicas clave, principalmente el tipo de cambio. La segunda va de 1988 a 1989, en la que se logran estabilizar la tasa de interés, tipo de cambio, precios y tarifas al sector público. Finalmente, la tercera etapa contempla lo sucedido a partir de 1989, cuando se buscó perpetuar sin éxito el pacto, el cual culminó a finales de 1977. El gobierno mexicano, en atención a la renegociación de la deuda pública externa, comenzó pláticas con el bloque acreedor basándose en los siguientes aspectos. Como primer punto, la reducción del saldo de la deuda, también la disminución a largo plazo de la relación de deuda externa, además de la reducción de la transferencia neta de recursos al exterior y el buscar un arreglo que eliminara la necesidad de renegociaciones recurrentes. Dicha renegociación de 1989 se efectuó bajo el Plan Brady, el cual se apoyaba en la idea de que era imposible conseguir avances en el problema de la deuda externa si no se aceptaban reducciones, tanto en el pago principal como en los intereses. El programa de estabilización mexicano para abatir la inflación contribuyó a facilitar las negociaciones con los bancos. Se establecieron negociaciones con los bancos comerciales como el Club de París, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para intentar reducir al mínimo las transferencias por el concepto de amortización e intereses. Por ello, el Plan Brady es un instrumento para reestructurar su deuda con bancos comerciales extranjeros. Así, los gobiernos logran pagar los préstamos recibidos con mayor peso en periodos largos. En julio de 1989, el Gobierno de México y el Comité Asesor Bancario anunciaron un acuerdo que se ocuparía de la deuda mexicana elegible en el mediano y largo plazo con un valor aproximado de $48.231 millones de la deuda pública. Con esta operación se logró la cancelación efectiva de $7.000 millones de deuda externa, gracias al descuento capturado de la renegociada de bonos de descuento. El acuerdo planteó a los bancos 3 opciones. 1. El intercambio de deuda con un descuento del 35%. 2. El intercambio de deuda por un bono a la par. Y 3. La provisión de nuevos préstamos durante los próximos 4 años. Sin embargo, el problema de la deuda no terminó ahí, solo se postergó. Además, no se deja de reconocer que el beneficio de la renegociación afectada en el marco del Plan Brady fue el impacto favorable que provocó expectativas de los agentes económicos. Las reformas estructurales son aquellas medidas dirigidas a mejorar la oferta de bienes y servicios,
haciendo que los mercados de productos, de trabajo y financieros sean más competitivos y los precios más flexibles, o bien impulsando la productividad y su crecimiento. Con ella se facilita, entre otras cosas, la eficiente reasignación de recursos productivos entre los sectores, la resistencia de la economía frente a perturbaciones económicas y la mejora de la calidad de recursos productivos y su productividad, y el aumento de tasa a medio plazo. En consecuencia, las reformas estructurales son importantes tanto por sus efectos directos sobre el crecimiento económico como por mejorar la efectividad de las políticas de estabilización económica, fiscal y monetaria, a la hora de suavizar las fluctuaciones económicas, especialmente en una unión monetaria, y al fortalecer las bases económicas y productivas del país para incrementar la competitividad.